Nuestra invitada de hoy en el programa inaugural Eduardo Ledesma Pregunta es, desde el año 2014, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste. Fue la primera mujer electa y reelecta en el cargo en las 6 décadas de la institución. Fue vicepresidenta y luego presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional. En representación de la comunidad académica, fue invitada por el presidente de la Nación a principios de 2021 para formar parte del Consejo Económico y Social. Nos recibe hoy en su propia casa, que este año será la casa de este ciclo de entrevistas, la profesora Delfina Beiravé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste. Rectora, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias. A su casa. Bueno. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Bueno, sí, un gusto. La verdad es que te agradezco también de que podamos hacerlo aquí en esta casa histórica. Es un monumento histórico de la ciudad de Corrientes, ¿no? Por las características, y también este año este edificio está cumpliendo 100 años. Claro, bueno, un poco es eso lo que queríamos contarle a nuestros televidentes, que estamos aquí. De hecho, la profesora Beiravé ya estuvo con nosotros en la primera temporada de este ciclo, pero vamos a repetir un poco también porque nos abrió esta casa que este año cumple 100 años, ¿no? Y vamos a aprovechar el ciclo para poder cumplir con una misión que teníamos cuando iniciamos el ciclo de entrevistas, que es también poner en valor los edificios que hacen al entorno de la ciudad, ¿no? Y recuerdo que en esa primera entrevista en el Teatro Vera, usted dijo una cosa que me parece fundamental y que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico, ¿no? De la gente que hacía cosas pensando más allá de ellos, ¿no? Y también pensando en el entorno y pensando en la sociedad. Y eso se cumple acabadamente aquí, ¿no? Sí, claro. Es decir, esta residencia, que era una residencia familiar, tiene también una marca de la época, 1920, con un signo de modernidad, que claro, es este ascensor, que es un equipo, digamos, tiene que ver con la incorporación de tecnología en la vivienda familiar. Y por el otro lado también, digo yo, una mirada de lo internacional, ¿no? Claro. Traer aquí a la ciudad de Corrientes, obviamente una provincia histórica, pero gran parte del equipamiento que tiene esta vivienda, ahora este rectorado, sus puertas, sus pisos, sus ventanas, su moldería, ¿no? Todo eso ha sido traído desde Francia en barcos que llegaron aquí era como una especie, lo que me explicaban, una especie de rasti, ¿no? Es decir, donde claro, se armaban aquí todo lo que es el acompañamiento a la estructura del edificio. Pero así que bueno, un gusto que podamos estar acá y que se conozca también este lugar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, decíamos también desde aquel primer ciclo a hoy pasó mucha agua debajo del puente, como dicen por acá. Y entre otras cosas está en funcionamiento un consejo económico y social del que usted participa, convocado por el Gobierno Nacional. Y ahí usted señaló en las primeras ocasiones de ese consejo que las universidades cuentan con elementos suficientes para hacer aportes sustanciales en el abordaje de los distintos problemas de la realidad nacional. ¿Cuáles son esos aportes posibles que pueden hacer las universidades a ese consejo? Bueno, en primer lugar yo diría que lo que surge de una manera más directa tiene que ver con la producción de conocimiento, de la elaboración también de saberes y de diagnósticos y de propuestas que tienen que ver con muchísimas dimensiones de la actividad económica, social, cultural,
y con lo que corresponde también a la actividad productiva, al patrimonio natural de nuestro país. Muchas de esas producciones de conocimiento y saberes se generan en el ámbito de las universidades. Claro. Tenemos equipos de investigación, grupos expertos. Creo que esto claramente se ha visto también en la respuesta que la universidad ha podido tener. Hablo de la Universidad Argentina en general, pero también de nuestra universidad, frente a una situación tan excepcional, ¿no? Y tan disruptiva como fue la pandemia. Claro. Así que creo que ese es uno de los aportes. Y agregaría otro, porque acabo de terminar una jornada, el tercer encuentro, tercera jornada plenaria del Consejo Económico y Social, y tuvimos allí una reunión con altos especialistas internacionales, y todos marcaban, en relación también a la situación económica, a la problemática del endeudamiento de nuestros países, de la necesidad de generar acuerdos multilaterales y nuevas reglas de funcionamiento del mundo, porque esta pandemia, bueno, es una crisis que no se compara a nada de lo claro. vivido, ¿no? Bueno, y en ese aspecto, puntualmente hablando del tema de las universidades, se remarca muchísimo la importancia de fortalecer esas relaciones de cooperación internacional, de acuerdos multilaterales, y por supuesto uno lo piensa en términos de las relaciones de los estados y de la política, pero las universidades tenemos una experiencia muy rica y muy interesante en relación a eso, y el mundo científico y académico tiene una mirada global y una mirada regional muy fuerte. Y cooperativa también, ¿no? Y cooperativa también. Por lo tanto, yo creo que esa también, lo decían, estaba participando la directora regional de la CEPAL, y yo hice una pregunta en relación a esto y ella me respondía también, ¿no?, con respecto a cómo las universidades podemos hacer un aporte en ir construyendo esos procesos de integración también más en la base, ¿no? A propósito de ese contexto de tanta fragmentación, entre otras cosas por la fragmentación misma, por cómo venía ya la sociedad, pero además en el medio se puso una pandemia, ¿es posible, digamos, que estos espacios, ya dijo usted, llevamos el tercer encuentro, puedan servir puedan tener, digamos, un impacto efectivo, sustantivo para mejorar la calidad de vida de las distintas sociedades de la Argentina? Bueno, esa es la expectativa. Yo creo mucho, y creo que los que estamos participando, muchos lo han expresado, es un espacio plural, intersectorial, con representación de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, con el sector sindical, el sector empresario, también el sector académico y científico. Yo estoy formando parte en representación de ese sector. También el de organizaciones sociales, ¿no?, que se ocupan de muchas cuestiones que hacen a la problemática social. Y yo creo que, digamos, pensar en políticas de Estado, pensar en proyectos de largo plazo, que yo creo que realmente es lo que nos está faltando a nosotros como país para sostener procesos que no pueden generarse en el ámbito de una gestión de gobierno. Claro. Me parece que es un buen camino. Después, bueno, está obviamente la posibilidad de que este espacio plural, diverso, como lo señalo, pueda tener la capacidad de articulación con quienes generan políticas, con quienes tienen que legislar, y también con quienes tenemos una responsabilidad ciudadana en sostener procesos democráticos, ¿no? En el apartado de los aportes es como que está muy claro, ¿no? Y pondría esto último por ahí en los límites que tienen estos consejos, es decir, después una articulación que pueda
convertirse en una política pública y abandonar la letra para convertirse en acción, digamos, por ahí pasa la cosa. Sí, yo creo que, digamos, acá también me parece que se necesita un cambio cultural de las prácticas políticas. Me parece que también pasa por ahí, porque esto que uno vivencia en la experiencia de la participación en este espacio, no sé si es la lógica con la que se mueve el mundo de la política, ¿no? Donde me parece, hay otras experiencias, vuelvo a decir, hay otras prácticas. Claro. Que tiene que ver con la confrontación, con la competencia, que tiene que ver con miradas sectoriales. Cortas. Cortoplacistas. Y bueno, pero me parece que la situación, la verdad, del país, mi madre tiene 80 y pico, no voy a decir todo porque ya se va a enojar seguro, pero ella ha sido una persona también muy activa y con mucho compromiso, ¿no? Con el tema de salud pública. Y ella me dice, yo no puedo creer qué hemos hecho para tener 40% de pobres en este país. Y eso se ha generado, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, por supuesto, consecuencia de muchos factores, pero la política no ha podido resolver o avanzar en un camino efectivo. Yo creo que la solución es política, claro, sin duda, pero hay algunas cosas que tenemos que cambiar en el modo de ejercer la política, ¿no? En este ciclo que empezamos, decíamos más temprano, en el 2019, usted había hablado también del rol de la universidad en la sociedad, y hoy el mundo es otro de ese tiempo. ¿Y cuáles fueron, digamos, los aportes de la UNE a las provincias en las que actúa en relación a la pandemia? Y esto más allá de lo que todos ya sabemos, digamos, ¿no? Bueno, los respiradores, máscaras, análisis de muestras. ¿Qué considera que es el aporte, digamos, por ahí más indirecto, tal vez lo que no se conozca tanto en relación a la pandemia? Bueno, yo diría que el hecho de que nosotros hayamos podido como institución y como sistema, ¿no?, universitario, tener una respuesta tan rápida para garantizar la continuidad pedagógica, la continuidad educativa, me parece que también habla bien, por un lado, de la responsabilidad con la que asumimos la importancia de garantizar el derecho a la educación superior, ¿no?, que es un principio que se ha instalado como un objetivo, pero que hay que materializarlo. Y yo creo que en una situación como la que vivimos, donde tuvimos que en muy poco tiempo migrar el modo habitual de desarrollar nuestra actividad académica al modo de la virtualidad, al modo del uso intensivo de las tecnologías, pero también en el modo de la emergencia. Claro. Yo creo que eso habla también de la capacidad también que puede tener la universidad de cambiar, que yo creo que tenemos muchas cosas para cambiar. Sí, de adaptarse a un nuevo... Sí, de adaptarse, también, bueno, hay una capacidad también de organización, ¿no?, que está hablando de cómo nosotros pudimos colectivamente resolver, porque esto requirió obviamente un esfuerzo compartido de docentes, estudiantes, autoridades, equipos técnicos, personal no docente, ¿no? Y una actitud muy responsable por parte de la universidad para también ubicarse en el impacto que nuestra institución tiene en temas sanitarios. De ese cambio abrupto, ¿cuál cree que es el cambio más positivo y que vamos a suponer que vamos a volver a una nueva normalidad, pero sin tantas restricciones, que usted se quedaría con eso y que en todo caso no le parece tan bueno de lo que ha sucedido por obligación de la pandemia?
Bueno, yo creo que ha sido un aprendizaje muy importante, porque yo lo he dicho también, la Universidad Argentina y nosotros también, obviamente dentro del sistema, teníamos una experiencia con la educación a distancia muy limitada. Claro. Solo el 6% de la matrícula universitaria de los 2 millones de estudiantes que hay en el sistema universitario estaban, digamos, cursando carreras a distancia. Y yo creo que es una herramienta muy democratizadora del acceso a la educación. Así que yo diría que eso es una situación que además la hemos visto el año pasado, en el medio de la pandemia, las facultades se pusieron a trabajar en el desarrollo de proyectos, de planes de estudio y de carreras, tanto de grado como de posgrado, para ponerlas en la modalidad a distancia, independientemente de las carreras presenciales que obviamente siguen estando y van a seguir estando. Así que yo creo que esa es una experiencia importante, porque además otra cosa que yo creo que nos demanda la sociedad, nos demanda la economía, el sistema productivo y esta compleja situación que se profundizó de desigualdades, ¿no?, es que empecemos a pensar sistemáticamente en otros sectores de la población que necesitan formación, actualización, reconversión también en su formación. Claro. Y eso creo que esa flexibilidad que obligatoriamente tuvimos que tener el año pasado se convirtió en un activo, digamos, ¿no? Yo creo que es un elemento interesante para mostrar que se puede funcionar de otra forma. Por supuesto, estamos siempre tratando de ampliar la presencialidad, porque la vida universitaria tiene otros componentes que no es solamente participar de una clase, ¿no? Hay un punto que nos toca de cerca a nosotros digo, en tanto comunicadores, ¿no?, que también hay un antes y un después de Delfina Beirabe, que tiene que ver con la comunicación de la UNE, la radio de la UNE, incluso recordar la figura de Karina Parras, digamos, que gente que trabajó mucho, muy cerca suyo, además. Eso dicen de gente que está cerca ahí de ese espacio, bueno, que eso también responde a tal vez un acercamiento suyo o una visión suya de que es importante también tener esos espacios de comunicación, no solamente como herramientas para los alumnos, sino también como una voz, porque la universidad finalmente también habla a través de sus muchos comunicados, de sus muchos medios de comunicación, ¿no? Y eso, ¿cómo lo ve usted? Y bueno, sí, yo creo que, digamos, yo por primera vez en una plataforma de gestión se incluyó una política comunicacional, claro, ¿no es cierto? Yo lo escribí, o sea, lo puse y lo escribí y lo construí, obviamente con un equipo de gente que me ayudó a pensar y me ayudó también a implementar esa política. Y siempre lo conversamos y bueno, obviamente el recuerdo para mí amoroso de Karina, que fue una compañera entrañable, ¿no?, antes en mi campaña y luego durante todo el tiempo que trabajó acá, armando toda la ingeniería que requería la implementación de esa política, que tenía que ver con articular recursos que la universidad disponía, pero que estaban totalmente fragmentados, sí, desarticulados, ¿no? Prensa, página web de la universidad, radio, producción audiovisual. Y armamos también una red de comunicadores que integran todas las unidades académicas. Eso fue un trabajo también, digo yo, pedagógico y de docencia, porque había que no solamente explicar, sino mostrar el valor y la importancia que tenía profesionalizar esa función, claro, dentro de cada uno de los lugares de la universidad. Pero que básicamente siempre lo pensamos como una función
que tenía que ver justamente con ese puente de vinculación con la sociedad, ¿no? No solamente en el sentido de que se mostrara lo que esta universidad hace, sino también fundamentalmente como un aporte a generar contenidos en el debate público, claro, contenidos en enriquecer también el conocimiento de la población sobre determinadas temáticas. Sí, y eso, un poco también lo que hacemos nosotros acá, ¿no? Acercar todo ese conocimiento de la gente que hace la universidad y que por ahí, bueno, llevándolos a los medios un poco más masivos, si cabe el término hoy, ¿no? En la época de la hiperespecialización, pero es un conocimiento que también sale del claustro, ¿no? Sale del aula, sale de la institución. Sí, y que además implica un gran aprendizaje para nosotros, porque hay que saber comunicar. Claro. Digo, a veces el lenguaje académico, el lenguaje científico, la misma experiencia de trabajo de quienes somos investigadores y docentes en el ámbito universitario es distinta a la experiencia de traducir esa experiencia a un lenguaje, bueno, para todo público. Exactamente. Así que sí, eso yo también lo valoro mucho, ¿no? Doctora, desde la última vez que hablamos hasta hoy, usted rompió una cantidad de techos de cristal, a propósito de un término también que anda dando vueltas mucho, ¿no? ¿Y usted cómo lo vive? ¿O no tiene tiempo para pensar en esas cosas? No, siempre pienso, yo siempre trato también a veces de distanciarme de mis experiencias para entender por qué me pasan ciertas cosas, ¿no es cierto? A ver, creo siempre que esto tiene que ver con procesos históricos, procesos culturales, cambios culturales que estamos viviendo. Son lentos. Me ha tocado, ¿no es cierto?, bueno, el rectorado de la universidad, me ha tocado también la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional, que dicho sea de paso también me tocó esa presidencia en pandemia el año pasado, y bueno, terminé ahora hace una semana de cumplir esa función. Y bueno, yo creo que esto tiene que ver también con una voluntad, ¿no?, de participación, de un trabajo que uno hace también para posicionar. Yo siempre digo, yo los lugares que ocupo los ocupo siempre en el sentido de la representación doble de mi universidad y una representación de género, ¿no? Me parece que para poder conseguir esos espacios, son espacios siempre como los espacios de poder se conquistan. Y después se ejercen. Y después se ejercen, obviamente. Y trato de ejercerlas también desde una forma que yo sienta que representa a las mujeres. Porque en el mundo de la política también hay prácticas muy masculinas de ejercer la política, ¿no? Que tiene que ver con cultura, con valores, Así que bueno, eso también trato de hacerlo desde una identidad como mujer. A usted todavía le queda un tiempo como rectora de la universidad, pero teniendo en cuenta el recorrido, ¿no? O sea, todo lo que ha logrado en este tiempo, usted, cuando termine su mandato como rectora, ¿no? Sí, vamos a suponer que eso va a suceder el año que viene. ¿Se ve de nuevo al frente de un aula o no? No lo tengo todo. A ver, frente a un aula. Yo creo que voy a seguir ejerciendo docencia, porque bueno, los universitarios también tenemos la posibilidad. Recién me estaban pidiendo datos porque bueno, posgrado es un espacio en el que
los docentes podemos ejercer posteriormente a... Pero la verdad es que yo siento que tengo que cerrar un ciclo también al terminar mi mandato como rectora. En la universidad. En la universidad. A ver, un ciclo quiero decir, no es una cuestión, digamos, de soberbia ni de ninguna parte, pero la verdad es que yo siento que he dado muchas cosas, ocupé mucho tiempo, ocupé mucha energía, con enorme felicidad, quiero decir. Nadie me puso, digamos, un puñal para que haga las cosas, yo sola me meto en todo. Como digo siempre, lo que me mata a mí es el entusiasmo. Tengo un entusiasmo que me alimenta el decir que sí a muchas cosas, y bueno, pero eso significa mucho esfuerzo personal. Así que bueno, a mí nunca me molesta cerrar. Y hay una frase que está escrita en el Fogón de los Arrieros, que es una frase de Mena, ¿no?, del escultor que vivió allí, que dice, ¿no?, haga noche pero no se aquerencie. Y es algo que siempre me guía. O sea, a mí me gusta también estar de paso en los lugares. O sea, de paso, imagínense la cantidad de años que estoy en la universidad. Pero no quiero decir, a ver, yo no tengo un sentido de apropiación de los lugares que me tocan, los elijo, los busco, me siento gratificada, obviamente, cuando fui 8 años decana, voy a ser 8 años de rectora de esta universidad, pero me da mucha felicidad también irme. Bueno, vamos a ver de qué hablamos en la próxima entrevista. Está bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que estas y las demás entrevistas que a partir de hoy vamos a reponer en esta tercera temporada se pueden encontrar en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com y también en los repositorios del Diario Litoral. Muchísimas gracias y hasta la próxima.